Queridos hermanos, buenos días y amigos que en esta hora están viendo este interesante tema. Vamos a continuar con la secuencia de temas que inicié ahora días relacionados con el propósito, el sueño que tenía Lucifer en el cielo, que era ser semejante al Altísimo y anular la santa ley de Dios, cosa que Dios no se lo permitió y fue expulsado a la tierra. En esta mañana vamos a continuar con la segunda parte, hermanos. Yo deseo que este tema sea de grande ayuda para su vida espiritual. A mí personalmente me ha ayudado porque pude entender muchas cosas. Lo relacionado al porqué de los 6.000 años de pecado. Este tema es muy interesante. Espero que a cada uno de ustedes, como a mí, nos edifiquen y nos fortalezcan en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Antes de iniciar, hermanos, yo quiero invitarles para que allí donde estamos, inclinemos nuestra cabeza y vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de invocar tu santo nombre. Te suplicamos, Señor, que tú te hagas presente en esta mañana y nos enseñes de tu santísima palabra, Señor. Tú eres el autor de ella, Padre Santo. Tú nos revelas en tu sagrada palabra, la Sagrada Escritura, el plan de salvación y las artimañas que tiene tu enemigo para echar por tierra el plan de salvación, Señor, para perpetuarse aquí en la tierra y lograr su propósito de ser semejante a ti. Ayúdanos a entender este tema, Padre Santo, que el Espíritu Santo esté presente allí en cada corazón cuando visiten este tema y escuchen, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este tema que por demás es muy interesante. En el siguiente tema vamos a poner la actitud de Lucifer contra Cristo en el cielo y lo que ocasionó el pecado. La sierva del Señor fue transportada al cielo para que observara el origen del pecado y en quién se ocasionó. Así como fue transportado al cielo el apóstol Pablo, que él nos cuenta que fue transportado hasta el tercer cielo y le fueron mostradas cosas que a cualquier ser humano le es imposible considerar. Pues la sierva del Señor también fue transportada al cielo y ella observó, hermanos, estas cosas que gracias a lo que ella nos enseña en este precioso libro, la historia de la redención, de donde es basado este tema. Ojalá que si ustedes tienen este libro, hermanos, lo escudriñen. Allí encontrarán cosas tremendas para nosotros. Si no lo tienen, consíganlo, porque allí encontrarán ustedes cosas de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Primero, Lucifer tuvo envidia, celos y odio de Cristo y gradualmente, dice la sierva del Señor, asumió la autoridad que le correspondía solamente a Cristo. Entonces, él tuvo este atrevimiento de ir usurpando poco a poco las cosas que nuestro Padre Celestial le había asignado a su Hijo. Entre los dos, en común acuerdo, habían llegado a implantar su gobierno en el reino de los cielos. Y Satanás quiso, dice allí, que tuvo envidia, celos y odio. ¿Contra quién?
contra Cristo Jesús, nuestro Redentor. Segundo, Satanás aspiraba a llegar a la altura de Dios. En el tema anterior veíamos que estas cualidades solamente las tiene Dios. Nadie puede ser igual a Dios, porque Dios es eterno, Dios es omnipotente y es omnisciente, y Satanás nunca podía adquirir estas cualidades, hermanos. Pero a pesar de eso, dice la sierva del Señor que Satanás aspiraba a llegar a la altura de Dios. Eso lo encontramos allá también registrado en el libro del profeta Isaías, el capítulo 14. Tercero, dice que Satanás congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era el mismo. Ya él había expuesto estas ideas ante los ángeles, pero con el fin de ganarse su posición sobre ellos, y quiso que también lo acompañaran, quien, como ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él a un tercer plano. Les dijo que de allí en adelante la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Es decir, que el plan que él iba a implantar sería mucho mejor que el plan que Dios tenía para ellos. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo. ¿Notamos, hermanos? Que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirle y a obedecer sus órdenes. Es una cosa que nosotros no alcanzamos a entender, hermanos. ¿Cómo fue posible que en el cielo surgiera esto? Pero la palabra de Dios, a través del espíritu de profecía, nos explica que esto se llevó a cabo en la misma presencia de Dios. Cuarto, Lucifer y sus ángeles luchaban para reformar el gobierno de Dios. Lentamente, Lucifer fue ganando adeptos para sí. Fue engañando a los mismos santos ángeles y se adhirieron de su lado. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo, dotarlo de poder y mando ilimitados. Dice que se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. Entre el Padre y el Hijo había un concilio especial que solamente en el cual podían participar los dos ellos, el Padre y el Hijo. Y Lucifer quería también participar, hermanos, de esta íntima relación que había allí. Y les parecía algo misterioso, algo misterioso. Sigamos leyendo. Los ángeles leales dice que trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador y ese poderoso ángel rebelde. Hermanos, en este tema exaltaré o mencionaremos con frecuencia a Luzbel, pero no es que yo esté enamorado de este personaje, hermanos, sino que en este tema se habla principalmente de esto. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos, dice, trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. No había cambiado en nada la situación, seguía siendo la misma como desde el principio, desde la eternidad. Dice que los ángeles leales a Dios
le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados. Que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que ellos fueran creados. Tremendo, hermano. Lucifer quiso usurpar la posición que tenía nuestro Señor en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Todos los ángeles se sentían felices de obedecer inmediatamente la orden de Dios. No lo sentían como un yugo, como una opresión, sino que ellos participaban gozosamente de el reino de los cielos. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Lucifer no había sido degradado en ningún sentido. Estaba en la posición que Dios le había otorgado cuando fue creado. No había sido degradado porque era el descontento que él tenía. Los ángeles, dice allí, que lloraron, dice la sierva del Señor. Los ángeles lloraron y ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador. Su creador, hermano. ¿Quién había creado a Lucifer? Lo había creado el mismo Señor Jesucristo. Pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Es decir, hasta que en el corazón de Lucifer surgió ese descontento. Había sido todo paz y armonía. Pero a partir de ese momento comenzó a surgir, hermanos, aquella situación de inconformidad en el cielo. ¿Y qué era lo que excitar esa voz rebelde y disidente buscaba? Miremos. Dice que Lucifer no quiso escucharlos. Los santos ángeles que se mantuvieron leales a Dios trataron de persuadirlo, pero él no quiso escucharlos. Dice que se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo, que estaban sometidos a la voluntad de Dios, pero no lo hacían por amor, sino que quizás lo hacían por temor. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Era una cosa extraña. ¿Cómo era posible que día a día se le agregaban más adeptos? Era algo inexplicable. Algo inexplicable, pero así sucedía. Dice que les presentó un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en lo que todo sería libertad. Les dijo: yo voy a implantar un nuevo gobierno. La ley que Dios tiene aquí va a ser mejorada, va a ser cambiada, y ustedes van a tener una plena libertad. Ya no van a tener nada que les prohíba hacer esto o aquello conforme a sus pensamientos o su conciencia les indique. Dice que muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Muchos quisieron hacer esto. Cuando vio que sus propósitos tenían éxito, se vanaglorió de que podía tener a todos los ángeles de su lado. ¡Qué cosa tremenda, hermano! Que sería igual a Dios mismo. Poco a poco iría escalando posiciones, y a medida en que los ángeles lo respaldaran, iría a ocupar la posición de ser semejante al Altísimo. Y dice que su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial.
Él soñaba con ver a todos los ángeles sometidos de acuerdo con sus proyectos. Ese era su propósito. Dice que los ángeles leales advirtieron nuevamente y les aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía en su propósito. Le dijeron, esto no tendrá un final feliz. Un día este plan te será suspendido y de una manera señalada castigar la autoridad y la terrible rebelión. Ustedes van a ser castigados, le decían los santos ángeles de Dios, porque esto no puede ser posible. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como Él mismo. Hermanos, la santa ley de Dios no puede ser en ninguna manera modificada. Es lo que dijo Cristo allá en San Mateo 5:17. No piensen que yo vine aquí a abolir la santa ley de Dios, porque la santa ley de Dios es una revelación de su santa voluntad, de su carácter, y su carácter es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, lo dice la misma Escritura. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. No se dejen seducir, le decían a los ángeles, hermanos. Pero poco a poco Lucifer iba ganando terreno y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran su error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Tremendo, hermanos. Tremendo, hermanos. Vemos que el propósito que el Satanás tenía en el cielo era ¿cuál? Derogar la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, cambiarlos. Y les dijo que su gobierno que iría a implantar al cambiar la ley de Dios sería mucho mejor que el gobierno que Dios había implantado. 10, dice que muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y retroceder y regresar nuevamente a los caminos correctos que Dios había establecido y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su amado Hijo. Maravilloso. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le conferiría su excelsa misión. Sería de entonces degradado si él se sometía nuevamente allí a la voluntad de Dios, si reconocía su error. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, hermanos, que jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. ¿Contra quién era la lucha? Era contra Cristo Jesús, pero a la vez era contra nuestro Padre Celestial, contra el Creador del cielo y de todo el universo, porque la tierra todavía no había sido creada, hermanos. Hasta este momento la tierra no había sido creada. Que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. ¡Qué arrogancia, hermano! ¡Qué arrogancia de este ser creado! Querer ser igual a Dios, usurpar la posición de Cristo y derogar la santa ley de Dios. 12. Los ángeles leales se apresuraron, dice esta parte muy interesante, hermano. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios
y de comunicarle lo que estaba sucediendo. Pero vaya sorpresa que se llevaron. Cuando llegaron ante el padre para comunicarle lo que estaba sucediendo, ya el padre estaba reunido con su hijo amado para tomar la decisión de qué se debía hacer para ponerle fin a esta situación. Dice que encontraron al padre en consulta con su amado hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. Hermanos, a partir de allí encuentro ya que ahora este ángel se le llama en el espíritu de profecía Satanás. Satanás quiere decir adversario, contradictor, opositor. Entonces, a partir de allí ya no se le llama más Lucifer, sino Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito, hermanos. Desde un comienzo Dios podía haber expulsado del cielo, haber quitado la vida a Satanás, a este ángel. Dios pudiera haberlo hecho, pero Dios tenía un propósito. Daría a sus rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. Dios estaba dándole oportunidad ¿para qué? Para que desarrollaran su propósito y los mismos ángeles leales se dieran cuenta finalmente cuál gobierno era mejor, si el de Dios o el de Satanás. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría a manifiesto ante todos. ¿Notan, hermanos? No había sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Dios tenía el propósito, hermanos, el propósito de darle oportunidad para que se desarrollara su plan y finalmente ser expulsado del cielo todo aquel que estaba en contra de la santa voluntad de Dios. Dice la sierva del Señor que habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso era irremediable. Hermanos, cualquiera que se levante contra nuestro Dios para cambiar su santa ley tendrá que pagar las consecuencias, y las consecuencias serán irremediables. Dice que si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto de evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Y a través de ello también se manifestaría su amor, su paciencia, su tolerancia. El Señor Jesús dice: venid a mí y aprended que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, Dios es maravilloso. Ese Dios en el cual usted y yo creemos es un Dios grande, todopoderoso, sabio. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción, hermano. Estaba en agitación los santos ángeles. ¿Cómo era posible, hermano? ¿Qué hacer bajo esta situación? Los ángeles se ordenaron en compañía, dice, cada individuo, cada división tenía un ángel comandante al frente, hermano. ¿Cuántos son los ángeles? No lo sabemos. Son millones y millones y millones. Y dice que cada uno tomó su posición. Se dividieron en batallones, podemos decir, y cada batallón de ángeles tenía un comandante.
Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, que era el comandante celestial. Nuestro Señor Jesucristo era el comandante celestial de todos los ángeles. Y después de él seguía el rango, ¿quién? Lucifer. Pero el que mandaba sobre todo era nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Dice que se convocó a toda la hueste angélica para que comparecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Había llegado el momento, hermanos, de tomar la decisión definitiva. ¿Qué se iba a hacer en este caso? Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Este era el reclamo básico que Luzbel tenía en el cielo. Se puso de pie orgullosamente, dice Elena de White, y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar de los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Pero hermanos, notamos que Luzbel era un ser creado. No podía ser igual a Dios. No podía lograr este propósito. El Señor informó a Satanás que solo revelaría los secretos, designios ¿a quién? A su Hijo. Solamente mi Hijo tiene derecho a saber mis planes. Entre los dos dialogamos y llegamos a acuerdos, pero tú eres un ser creado y tú no tienes derecho a ser semejante a nosotros. Y que requería toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindieran una obediencia absoluta e incuestionable. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía estar más en ese lugar. Se había llegado al límite, hermanos, y Dios había decidido expulsarlo de allí, del lugar, en el reino de los cielos. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes. Dice acá que eran cerca de la mitad de los ángeles. Esta parte es muy importante. Eran cerca de la mitad de los ángeles. Y él exclamó: estos están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Estos te hacen falta. Somos casi la mitad de tus ángeles. No podrás expulsarlos de acá. Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Somos casi la misma cantidad. Tenemos la capacidad de enfrentar a tu Hijo. ¡Qué osadía! Dice otra vez la sierva del Señor que los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. No podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada, feliz con la condición de obedecer la santa ley de Dios que había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Hermanos, noten ustedes esta parte que es muy importante, muy importante. Dice que no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a sobrepasar. Dios no había hecho ninguna provisión para salvar a cualquier ángel que se atreviera a levantarse contra él. Irremisiblemente tenía que ser muerto. Irremisiblemente. Pero Dios, por su gracia y misericordia, le dio un periodo más de tiempo a Satanás, pero no en el cielo. Grabémonos esta cita, hermanos, que ustedes la pueden encontrar allí en este precioso libro
la historia de la redención, pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los ángeles que se atrevieran a traspasar la santa ley de Dios. Era un sueño que no se podía realizar. ¿Qué se haría entonces? Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Aún sabiendo lo que Dios decía, se envalentonó. No la podía soportar. La ley de Dios para él era un estorbo. Un estorbo. Por eso él quería derogarla, modificarla. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los ángeles, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción en su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Ahí encontramos, hermanos, este punto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que tan pronto fue expulsado del cielo, lo que hizo fue tentar a nuestros primeros padres y abolir la ley de Dios cuando Dios les dice, de este fruto no comerán. Y Satanás le dijo, no, es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes crezcan, se superen, pero si ustedes comen de este fruto que Dios les ha prohibido, ustedes van a crecer, van a ser semejantes a Dios. Lo primero que él haría, dice, sería que abolir la santa ley de Dios. La conclusión de los ángeles, según él, debía mejorar. Ese era uno de sus argumentos. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales así, no pensaba así, hermano. La santa ley de Dios era una revelación de su carácter, de su santa voluntad. Y la ley de Dios es inmodificable. ¿Por qué? Porque su carácter no puede cambiar. Su carácter no puede cambiar. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley de Dios, hermano. La ley de Dios es como un cerco que nos protege. Y mientras nosotros nos movamos dentro de ese límite, hermanos, habrá perfecta felicidad para cada uno de las criaturas de Dios. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir. Y hasta el momento, cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Esta parte me llama la atención. Cada una de las criaturas de Dios dice que se le había asignado una tarea especial. Nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea especial que cumplir y Dios desea que nosotros la cumplamos, hermano. Y si nosotros obedecemos esa orden de Dios, dice que seremos completamente felices. Hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archienemigo de los que se unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Hermanos, aunque eran casi la mayoría, fueron vencidos por aquel poderoso Creador, Dios, nuestro Creador y Salvador. Ningún vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Hermanos, Dios, cuando expulsó a Lucifer del cielo con sus ángeles, dice que no quedó ningún vestigio de rebeldía en el cielo. Todo lo que había sido contaminado por aquel rebelde fue expulsado del cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Completamente siguieron
en felicidad y armonía los ángeles leales a Dios. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y en aventuranza. El cielo sintió su pérdida, hermanos. Dios no se goza con la muerte del impío, dice el profeta. Dios no se alegra. Nosotros no debemos no debemos sentir gozo cuando uno de nuestros hermanos está sufriendo, hermanos. Los ángeles rebeldes también habían sido creados por Dios, pero no era la voluntad de Dios que ellos se rebelaran contra su Creador. No era la voluntad de Dios. Y los ángeles, que eran imitadores de Dios, sentían amor por Lucifer y por sus compañeros, y sintieron tristeza cuando fueron expulsados del cielo. Y esta parte, hermanos, noten que después de que Lucifer es expulsado del cielo, esta parte nótenla ustedes muy bien, ténganla muy en cuenta. Dice, después de que Satanás fuera expulsado del cielo, el Padre consultó con el Hijo amado con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Noten, hermanos, que esto es muy importante. Cuando Luzbel fue expulsado del cielo, ya existía la tierra, pero no estaba creado el hombre. ¿Cuándo fue creada la tierra? Bueno, más adelante lo vamos a estudiar, hermanos. Según lo que hemos leído en Apocalipsis 12:12, allí se refiere a dos eventos diferentes. Este versículo de Apocalipsis 12:12 se refiere a dos eventos diferentes. La primera parte dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿A qué parte de la expulsión de Lucifer se refiere este texto, hermano? Se refiere a cuando Satanás fue expulsado del cielo. Adán y Eva no habían sido creados todavía, según lo dice Elena de White en el párrafo anterior, que acabamos de leer. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí dice que inmediatamente que Lucifer fue expulsado del cielo con sus ángeles, el Padre y el Hijo entraron en íntima comunión, en íntimo diálogo, para planear la creación del hombre. Allí dice en Génesis 1:26. Vamos a leer el texto para que ustedes y yo lo podamos considerar en la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, entonces, o sea, después de la expulsión de Luzbel del cielo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos en plural. ¿Quién dice esto? El Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Pero dice que Dios los creó con un propósito. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó a nuestros padres, a Adán y Eva principalmente, con el propósito de que fuera el administrador, el gobernador de esta tierra. Toda la creación es de Dios, pero Adán fue constituido como administrador de esta tierra. Y a él le tendrá que dar cuenta Dios, le tendrá que dar cuenta Adán. Y cada uno de nosotros tendremos que rendirle cuenta a Dios como descendientes de Adán, de la administración de esta tierra, hermano.
¿Estamos entendiendo? La segunda parte del Génesis, de Apocalipsis 22:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta parte, hermanos, se refiere a 4000 años después de la creación del hombre, cuando Satanás fue expulsado definitivamente y para siempre del reino de los cielos. Es algo extraño, hermanos, que Lucifer, después de ser expulsado antes de la creación del hombre, él tenía acceso al cielo nuevamente. ¿Por qué? Por lo que lo dice Job en el capítulo 1, versículo 6. Dice que en aquel momento se presentaron delante de Dios sus hijos, y entre los cuales estaba también Luzbel. ¿Cómo es posible que aparezca Lucifer allí, que aparezca Satanás aquí? Hermanos, como Adán fue nombrado el administrador de esta tierra, de vez en cuando Dios los citaba para que dieran un informe de cómo marchaban las cosas en sus respectivos territorios. Asistieron los representantes de todos los países, de todos los planetas, y como administrador de este planeta tenía que asistir ¿quién? Adán. Pero como Adán fue vencido por Satanás, le entregó el dominio de la tierra a Satanás, y como representante de Adán acudía a quien en aquella reunión acudía Lucifer. Entonces dice que Satanás, después de ser expulsado del cielo en la primera vez, acudía en representación del planeta Tierra a las reuniones celebradas en el cielo para dar un informe a nuestro Padre Celestial de la administración de cada planeta, en las cuales debería asistir Adán como administrador del planeta, pero por desobedecer a Satanás, por obedecer a Satanás, le cedió el señorío, y éste acudía en representación de Adán o en representación del planeta ante las reuniones de nuestro Padre Celestial. Por ende, la segunda parte, hermanos, de Apocalipsis 12:12 sucedió más de 40 siglos después que Adán desobedeciera a Dios en el Edén. 40 siglos después, es decir, 4000 años después, dando inicio a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esa controversia se inició allá en el Edén, cuando indujo a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios. Y esto lo menciona Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 572.1. Dice que la gran controversia sostenida entre Cristo y Satanás desde hace cerca de 6000 años está por terminar. Por eso Satanás les dice que tiene grande ira cuando fue expulsado por segunda vez, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Esto sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y dice que Satanás entonces, después de ser expulsado de allí, cuando Cristo murió en la cruz, dice que descendió con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, el tiempo que él tiene, hermanos, no eran sino 2000 años. Ya habían transcurrido 4000 de Cristo para atrás, y le quedaban solamente 2000 años. Por eso él tiene grande ira, hermanos. Eso explica el porqué de tanta calamidad que hay en el mundo, porque ese es el fruto de la ira ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Dice que nunca más pudo regresar al cielo. Es por eso que el diablo tiene grande ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Cada día que transcurre, hermanos, cada día que transcurre es un día menos en el periodo de tiempo que Dios le ha asignado a este archienemigo, hermano. Notamos que el propósito de Satanás era ser igual a Dios, pero Dios le puso un límite. ¿Cuánto límite le puso? 6000 años. Ahora,
la mensajera de Dios nos deja bien claro que Dios, como gobernante supremo del cielo, no le permitió a Satanás realizar ningún cambio en la santa ley que gobernaba a los ángeles. No se lo permitió. Por el contrario, nos dice, cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado de él con todas sus simpatizantes, hermano. Satanás quería perpetuarse, ¿a dónde? Allí en el cielo. Perpetuarse, ser semejante a Dios. Cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Y su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Hermanos, algo que ustedes y yo me asombra cuando leemos este párrafo. Dice que Luzbel era el tercero en el cielo. Ustedes lo pueden encontrar allí en la historia de la redención. Primero el Padre, segundo el Hijo y tercero era Lucifer. Era una posición muy exaltada la que él tenía allí en el cielo, que disponía de un trono radiante de luz, pero que se desvió de su lealtad al bendito y único soberano, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y este ser que era tan poderoso, hermanos, que ocupaba la tercera posición en el cielo, cayó de su condición original, y que todos los que simpatizaban con él fueron expulsados de la presencia de Dios, condenados a no ser reconocidos más en los atrios celestiales, como si tuvieran derecho a él. Tremendo, hermanos. Cuando yo leía esta parte me ponía a pensar, ¿cuántos supuestos creyentes hay hoy día que están violando la santa ley de Dios? Pero que piensan que por el solo hecho de creer en Cristo Jesús van a tener derecho a estar en el reino de los cielos. Van a tener derecho allí. Pero aquí nos enseña todo lo contrario. Y que Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo. Dice allí la sierva del Señor, hermanos, lo van a encontrar ustedes aquí. Dice que al ser expulsado del cielo y venir a la tierra, dice que plantó aquí el estandarte de su rebelión. ¿Qué es un estandarte? Es una bandera. Como quien dijo, aquí me quedaré para siempre. Y pensó perpetuarse aquí en la tierra. Y es aquí donde comenzamos ahora a entender nosotros el porqué, la razón de los 6.000 años de pecado. ¿Cuándo comenzaron, hermanos, los 6.000 años? Allá cuando tentó a nuestros primeros padres. Y a partir de ahí comienzan a correr los 6.000 años que la sierva del Señor nos lo explica en sus libros. Principalmente el conflicto de los siglos, página 375, párrafo 3. Y concluye con mensajes selectos, tomo 3, página 18, párrafo 3 también. Hermanos, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cree usted o qué le hace pensar a usted que si Dios no le permitió a Satanás cambiar su ley en el cielo, lo iba a autorizar para que le cambiara en la tierra? Los que han cambiado la santa ley de Dios dicen que tienen la autorización de Dios. Si Dios no se lo permitió en el cielo, ¿qué le hace pensar a usted que lo iba a autorizar aquí en la tierra para que lo hiciera? Esto es interesante la pregunta. La ley que es santa, justa y buena, y que además es tan sagrada y eterna como el mismo Dios. Miremos estos textos, hermanos, allí ya estamos para terminar. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, allí el apóstol dice por inspiración: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto,
y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Notamos? Leamos Hebreos 13:8. Allí no está hablando del Padre, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo con relación al Hijo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tremendo, hermanos. Entonces, la santa ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, es inmodificable. Inmodificable. Entonces, ¿cómo entendemos que la ley de Dios ha sido cambiada? Si usted se toma el tiempo necesario y compara la santa ley de Dios según la Biblia con la ley que aparece en el catecismo y que es generalmente aceptada, digamos, por todos el resto de cristianos, excepto los que pertenecen a la iglesia adventista, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, según Apocalipsis 12:17, hermanos, están detrás de este engañador, así como lo hicieron los ángeles en el cielo. Mateo 5:17 al 20, dice allí el mismo Señor Jesucristo. Mateo 5:17 al 20. Si usted tiene su Biblia allí en su mano, hermanos, pueden buscarlo y para que lo lean, porque si está registrado en la Biblia, tiene plena validez. Si no está en la Biblia, no vale nada, hermanos. Dijo el Señor Jesús: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Algunos interpretan este texto que como la ley la cumplió Cristo, que ya nosotros no tenemos que cumplirla. Entonces, hermanos, a eso se debe en gran parte la situación de violencia, de maldad que hay en este mundo. A eso se debe, hermanos, que los mismos predicadores se encargan a decir que no hay ley. Entonces, ojo con esto, hermanos, ojo con esto, porque entonces su predicador puede llegar a su casa y llevarse su licuadora y usted no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no hay ley. Porque no hay ley. En segundo lugar, hermanos, si no hay ley, ¿qué no hay? Pues no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿qué? No hay castigo. Y si no hay pecado, entonces no se necesita de un Salvador. No se necesita la gracia. Entonces la predicación del Evangelio tampoco es necesaria, hermanos. Son argumentos que son irrebatibles, hermanos. La santa ley de Dios la cumplió Cristo, pero no quiere decir que la cumplió para que nosotros no la cumplamos. Nuestro pecado, hermanos, fue colocado sobre Cristo Jesús y Él nos hizo descansar de la carga de pecados que teníamos. Pero la ley sigue siendo la misma, hermanos, por la eternidad. Porque el apóstol Santiago dice que sobre la ley seremos juzgados. Sobre la ley seremos juzgados. Y dice aquí el versículo 18: os aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Ojo, hermanos, con este texto que tiene mucha relevancia. Por tanto, por tanto, sin que todo se cumpla, por tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, dice que esto será grande en el reino de los cielos, hermanos. Aquí encontramos registrado que Dios no ha autorizado a ningún ser humano para que cambie la santa ley de Dios. Si Dios no se lo permitió cambiar en el cielo,
¿Cómo se lo iba a permitir aquí cambiar en la tierra? Siendo que es una revelación del carácter inmutable de Dios. La ley de Dios, hermanos, no se puede cambiar, ni un tilde, ni una jota, lo dice allí mismo. Es así como el deseo de Satanás de ser semejante al Altísimo, en quien uno de sus atributos es ser eterno. Pensó que rebelándose contra Dios podría lograrlo en el cielo por la fuerza, y al no lograr su propósito allí, al ser expulsado de la tierra, pensó realizarla aquí, hermanos. Por eso es que encontramos explicado claramente que Satanás cambió la santa ley aquí en la tierra, porque ese era su propósito. ¿Dónde? En el cielo. Pero Dios tenía en mente su propósito, y ese propósito se lo reveló a Moisés, uno de los escritores de la Santa Escritura, y principalmente de los Salmos, cuando le dijo: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y muchos siglos después, Dios confirma el mismo propósito a través del apóstol Pedro, cuando dice: amados, no ignoréis, es decir, ustedes deben saber esto. ¿Y dónde lo debían saber? Pues leyendo allá el Salmo 94. Los judíos debieran haber leído este texto, y por eso les dice: no ignoréis que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, hermanos, esto es muy interesante. Así como el tiempo de Dios, que no tiene límite, lo había convertido para nosotros en 6 días literales en la creación del mundo, allá cuando Dios creó el mundo, hermano. Recordemos que Dios es omnisapiente, y desde el principio, hermanos, dejó establecido allí los 6000 años en la creación. Estaban escondidos allí, pero que Dios nos lo ha revelado en este tiempo a nosotros, hermanos, para los que quieran entenderlo y obedecer al Señor. En 6 días literales en la creación del mundo, y según dice allí, un día de la creación equivale ¿a qué? A 1000 años proféticos. Cada día equivale a 1000 años proféticos. Por lo tanto, las semanas de la creación del mundo es una profecía espectacular, que antes no se nos había revelado, hermano. Yo durante muchos años, hermanos, no había estudiado esto, pero Dios tocó mi corazón hace 8 años, hermanos, y me indujo a que diera a conocer este mensaje, hermanos. Y por revelar este mensaje he tenido muchos problemas, pero yo no puedo callar, hermanos. No puedo ocultar esto, porque esto es palabra de Dios. Esto es como si yo hubiera botado la llave, hermanos, por dentro y tranqué la puerta. Pero yo no puedo cambiar, hermanos, esto. Cuando Dios le dirigía un mensaje a un profeta, el profeta no podía cambiar las cosas. Tenía que predicar lo que Dios le revelaba. Así estamos haciendo nosotros en este día, hermanos, diciendo claramente lo que Dios dice en su palabra. No podemos cambiar las cosas. No lo podemos hacer. Por ende, Dios tenía su tiempo que no tiene límite, y lo convierte en 6 días literales en la creación de la tierra. Y así como Dios trabajó 6 días en la creación de este planeta, nos ordena trabajar 6 días también. Allá en Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras. 6 días trabajarás, hermano. Es la orden que Dios nos ha dado a los seres humanos. Después de los 6 días, hermanos, de trabajo, dice: y más adelante el Señor, en el transcurso del tiempo de la escritura del Éxodo, convierte esos 6 días literales en 6 años. Éxodo 23:10 dice: 6 años trabajarás tu tierra y la dejarás descansar el 7º año. 6 días, hermano. Primero menciona 6 días literales en un año, y después convierte esa misma semana en 6 años de trabajo.
para aplicarlos después para aplicarlos después a 6.000 años de tiempo que le asignaría ¿a quién? A Satanás, cuando plantó el estandarte de la rebelión en la tierra. Él estableció su estandarte y pensó, aquí me quedaré, porque yo quiero ser semejante al Altísimo. Pero Dios, hermanos, le estableció un límite de tiempo, 6.000 años, 6.000 años. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y al ser semejante al Altísimo, al desarrollar su gobierno, que según él sería muchísimo mejor que el de Dios, pero que según lo que nosotros podemos ver, según las evidencias, hermanos, el gobierno que Satanás ha establecido es un gobierno desastroso, porque gracias a ese gobierno tenemos que divisiones en los hogares, tenemos muerte, tenemos que huracanes como los que estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos, tenemos guerras, tenemos terremotos como el que sucedió la semana pasada en México, y tenemos muerte, hermanos, por todas partes. Muerte por todas partes. Entonces juzguen ustedes, ¿cuál es el gobierno mejor, el de Dios o el de Satanás? El gobierno de Dios está basado en una ley de amor, y el gobierno de Satanás está regido por una ley de odio, venganza, muerte, odios, envidia, persecución y todo lo que usted se pueda imaginar de mal, que ha sembrado la violencia y el dolor en nuestros corazones. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Dios implante en nuestros corazones el deseo de amar más a nuestro Dios, de estudiar su santísima palabra, hermanos. Yo les invito, hermanos, para que no se pierdan la secuencia de estos temas que son muy interesantes, hermanos. A mí me han edificado grandemente. Por ende, les invito en esta hora para que, inclinados allí en nuestros rostros, podamos tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, por este maravilloso mensaje que tú nos has revelado en este momento. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas tu palabra, Señor. De qué manera Satanás ha cumplido su propósito, Señor, de cambiar su santísima ley. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor, así como fueron muchos ángeles en el cielo, que se mantuvieron firmes, Señor, y leales a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos también a nosotros y a muchas personas que les está llegando este mensaje, Señor, para que tomen la decisión de colocarse del lado de Dios. Perdona nuestros pecados y fortalezcanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos obedecer tu santísima y divina palabra. En el nombre de Jesús le ruego tu bendición para todos los que están viendo en el mundo este mensaje, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.